Damas y caballeros, niños y niñas, emojis y stickers, bienvenidos a un nuevo episodio de Pregúntale a View en este día tan especial. Hace mucho tiempo ya, el señor Hamlet Goico me mandó algunos videos sobre el tema de la astrología científica y me preguntó si yo podía opinar al respecto y dar mi visión sobre qué tan creíble es todo esto. La verdad, este tema nos lleva primero a plantearnos muchas otras preguntas. Primero que todo, ¿cuál es la diferencia entre la astronomía y la astrología? ¿Por qué una es considerada ciencia y la otra no? ¿Qué tan creíble puede ser realmente la astrología? ¿Y qué es eso de la astrología científica? En el inicio de los tiempos, el ser humano miró al cielo y se maravilló con el sol, la luna y las estrellas. Y más que eso, pronto se dio cuenta de que gracias a los astros podía saber no solamente los ciclos del día y de la noche, sino también las estaciones del año, podía saber cuándo esperar lluvias, cuándo esperar calor, cuándo esperar florecimiento, cuándo sembrar, cuándo cosechar, cuándo esperar las manadas de animales que venían migrando hacia sus tierras para poder cazar, e incluso más adelante, los navegantes pudieron ocupar las estrellas para saber cómo navegar en mar abierto sin perderse. Así, las estrellas se volvieron una guía para la vida diaria de las personas, no solamente para saber cuándo sembrar o cosechar tal o cual hortaliza, sino que para guiarse, comprender los ciclos de la naturaleza y saber básicamente cómo funcionaba el mundo. Y así, con el tiempo, esta relación entre las personas y las estrellas se fue volviendo cada vez más personal. Tanto así que cuando ocurría algo extraordinario, llámese un eclipse o un cometa o una estrella fugaz, las personas pensaban que eso no podía pasar porque sí. Eso tenía que tener algún significado, algún mensaje, algún presagio, bueno o malo. Tenía que ser algo para ellos. Y así comenzó esta obsesión por encontrarle un significado y buscar patrones en todos los mensajes y señales del cielo. En un principio, la astrología y la astronomía eran básicamente la misma arte, no había diferencia entre una y la otra. De la misma manera que no había diferencia entre alquimia y química o que no había diferencia entre herbolaria y medicina. Una persona que observaba los planetas para comprender los movimientos de los astros era considerada igual de sabia que una persona que miraba los planetas para predecir el futuro. Y en algunos casos la misma persona hacía ambas cosas. Y esta unión de lo científico y lo esotérico duró mucho tiempo. Incluso en el siglo XIX todavía existían sociedades secretas y no tan secretas que hacían cosas como buscar la piedra filosofal a través de la alquimia o tratar de contactarse con espíritus usando impulsos electromagnéticos y campos eléctricos. Hasta hace relativamente poco no se había definido esta especie de línea que separaba lo mágico de lo racional. Fue al principio del Renacimiento cuando surgió el genio que cambiaría todo esto. Y este genio fue nada más y nada menos que René Descartes. Él, en su discurso del método, básicamente proponía lo siguiente: si ves un fenómeno que te parece curioso o que no sabes explicar, propon diferentes alternativas o hipótesis para explicarlo. Luego ve y comprueba todas esas hipótesis con experimentos, con búsqueda de evidencia y básicamente preguntándole a la naturaleza y a la realidad lo que la realidad tenía para mostrarte. Usando eso, podías ir descartando hipótesis hasta quedarte con aquella que tuviera verdadera evidencia que la respaldara. Y, tal vez lo más importante, no le creas siempre a tus sentidos, créele más a la evidencia. Y esto, señores, es lo que conocemos hasta hoy como el método científico. Fue desde ese momento que poco a poco empezamos a ver las cosas de una manera mucho más objetiva. Esa estrella fugaz que pasa por el cielo no necesariamente está aquí para entregarnos un mensaje, ya sea bueno o malo. La estrella fugaz existe porque puede, porque las leyes físicas lo permiten. A la estrella fugaz no le importa lo que tú y yo pensemos, la estrella fugaz solamente está ahí y ya. Entonces, esta pasó a ser la línea divisoria entre astronomía y astrología. La astronomía sería una ciencia basada en el método científico y basada en evidencia que se encargaría de estudiar los movimientos de los astros para comprender cómo y por qué se mueven y qué leyes los influencian y cómo esas leyes influencian a nuestro propio mundo en sus ciclos naturales.
mientras que la astrología seguiría mirando los astros simplemente para tratar de buscar señales mandadas hacia nosotros en un contexto más personal. Hace unos años, de hecho, con toda esta moda que se había dado de que el fin del mundo llegaría a los 2000, me compré un libro llamado Las Profecías Mayas. Este libro intentaba darle un trasfondo más científico a la astrología y mostraba conceptos que yo en ese año encontré muy interesantes, de hecho. El libro presentaba a las 12 constelaciones del zodiaco como si fueran un reloj, donde cada constelación representaba un mes o un periodo del año, y el Sol y su energía eran básicamente como el puntero del reloj, que iba pasando mes a mes de una constelación a otra, representando básicamente qué constelaciones se veían en el cielo en ciertos momentos del año. Según el autor, tu personalidad estaría determinada por la cantidad de energía solar que tú recibes en el momento de nacer. Y esa energía solar estaría obviamente condicionada por el momento del año, por la distancia entre la Tierra y el Sol, y también por otros planetas que a través de sus campos electromagnéticos influirían en la cantidad de energía solar que te puede llegar en el momento en que tú naces. Todo esto suena muy elegante, muy bello, pero ¿cómo lo pruebas? ¿Cómo pruebas y cómo mides la cantidad de energía solar o de radiación ultravioleta o de rayos gamma que te llegan en el momento de nacer? De hecho, ¿por qué tiene que ser el momento de nacer y no puede ser el momento de la concepción? ¿Acaso el vientre de la madre impide que te lleguen las ondas del sol? La única forma realmente de probar la influencia de energías cósmicas en las personas sería a través de estadísticas, de hacer encuestas o preguntarle a mucha gente, y con mucha gente me refiero a decenas de miles de personas para que tenga alguna validez matemática, si ellos sienten o creen o han visto que la descripción asociada a su signo realmente es compatible con su forma de ser y su personalidad. Y efectivamente, muchos estudios estadísticos se han intentado para probar o descartar esto, y la verdad es que ningún estudio estadístico ha realmente podido probar que hay una relación entre el signo de la constelación bajo la cual tú naces y tu personalidad, y los pocos que han mostrado alguna correlación después han sido refutados por otros estudios más profundos, con muestras más grandes y con métodos más rigurosos. En mi percepción personal, he conocido algunas personas que se ajustan en uno o más aspectos con su signo, pero también he conocido personas que no se parecen en nada a la descripción del signo en sí. He conocido también parejas que, según sus signos, no deberían tener nada de compatible entre ellos y sin embargo están felizmente casados o en una feliz relación. En otras palabras, las personas somos impredecibles, somos increíblemente complejos y ningún sistema de clasificación realmente puede decirnos estrictamente cómo nos vamos a comportar en la vida. Y aquí es donde justamente entran los videos que me mandó el señor Hamlet Goico, pues un canal de YouTube que habla del tema de la astrología científica propone juntar estas ideas de astrología con psicología y usar métodos de psicología para encontrar relaciones entre el comportamiento y la actitud de las personas y los astros que los marcaron al momento de nacer o a lo largo de su vida. Aunque eso sí, no se trata de cualquier psicología, sino la psicología de Carl Jung, este famoso discípulo de Freud. Para ponernos en contexto, las diferencias fundamentales entre Freud y Jung es que por un lado Freud intentaba resumir la psicología de las personas a sus instintos más básicos y sus impulsos más animales, mientras que Jung no quiso quedarse solamente con eso, sino que además quiso incluir otros aspectos como la cultura, la religión, la crianza, el momento histórico en que uno nace, etc. Para Jung, la mente se dividía no solamente en consciente e inconsciente, sino en tres capas básicas. El consciente, es decir, el yo que sabe que estoy aquí. El inconsciente, que es donde surgen pensamientos y emociones que simplemente están allí y que no siempre vas a poder controlar. Y el inconsciente colectivo, que es una capa todavía más profunda y en donde habitan una serie de conceptos, ideas y sensaciones que no pertenecen solamente a la persona, sino que están en todos o en grupos de personas en particular. Esto explicaría por qué, por ejemplo, las personas reaccionan de manera similar a ciertos impulsos, o por qué ciertos símbolos son interpretados de la misma manera por un grupo de personas, o por qué
Un sueño puede tener significados parecidos para un gran grupo de personas, etc. Y es aquí donde la astrología científica intenta echar raíces, proponiendo que distintos aspectos de los planetas y de las estrellas pueden influir en distintas capas del subconsciente, que por ejemplo el signo zodiacal podría influir en el inconsciente, mientras que cosas como el ascendente o el planeta que te marca pueden influir en tu inconsciente colectivo, y eso se reflejaría en el comportamiento y en las decisiones que la gente toma en el día a día. El problema con todo esto es que una vez más nos encontramos ante conceptos demasiado abstractos, ante la mente humana, que es algo que no se puede medir ni cuantificar, y ante energías cósmicas que tampoco se pueden medir. O sea, ¿cuáles son estas energías realmente? ¿Estamos hablando de qué? ¿De rayos gamma, de rayos beta, de radiación, de neutrinos, de electrones? ¿Qué? ¿Cuál es esta energía? ¿Es algo que podamos medir con un artefacto o encontrar en el colisionador de hadrones, como si ocurrió con el bosón de Higgs? Y la mayor ironía de todas es que el mismísimo Carl Jung descartaba a la astrología como una ciencia fiable, justamente porque abarca temas que no se pueden medir. El comportamiento humano se puede investigar. Cosas que influyen en nuestro comportamiento, como la cultura, la religión o incluso la publicidad, se pueden investigar y se pueden medir. Pero la influencia de cosas que vienen de más allá de nuestro planeta, en nuestro comportamiento, no se pueden investigar y no se pueden medir. Y aquí es donde viene el punto principal. Y es que estamos hablando de personas, de seres humanos. Todos y cada uno de nosotros somos únicos, irrepetibles. Y no solo eso, no solamente nacemos bajo ciertas circunstancias que nos hacen actuar y sentir y decidir de ciertas formas, sino que cambiamos a lo largo de nuestra vida. O sea, el yo de hoy no es el mismo yo del año pasado, de hace 5 años o de hace 10 años. He conocido personas que 10 años atrás eran totalmente tímidas e introvertidas y ahora son todo lo opuesto. Somos impredecibles. Y sí, aunque tengamos ciertas cosas como instintos o impulsos que son comunes a todos los seres humanos, eso no nos quita la capacidad de decidir sobre nuestra vida. Y bajo circunstancias extremas, incluso podemos salirlo de nuestro personaje y actuar de formas que ni siquiera nosotros podríamos esperar. En otras palabras, somos únicos. La ciencia nos ha dado muchas lecciones de humildad. Nos ha enseñado que no somos ni el pueblo elegido, ni la especie superior, ni la raza perfecta, ni el héroe, ni el villano del cuento. Pero también nos ha enseñado que como seres humanos somos únicos, individuales e irrepetibles. Y eso es lo que nos hace especiales. Y eso es lo que vale la pena preservar. Solo piénsalo de esta manera. Como dijo una vez Richard Dawkins, de todos los millones de combinaciones genéticas que podrían haberse dado en la mezcla de tus padres, saliste tú. Y ese tú es el que está vivo ahora. Y aunque podamos morir de aquí a un tiempo relativamente corto o incluso mañana, lo que debemos agradecer es eso. El hecho de que estamos vivos, el hecho de que estamos aquí y el hecho de que tú eres tú y no el espermatozoide de al lado o la combinación de genes de al lado. Así que tu destino está en tus manos. El milagro eres tú. Y eso es lo que debes aprovechar. No olviden mandarme sus preguntas, cartas, sugerencias, críticas y artefactos explosivos a las redes sociales que van a aparecer en pantalla. Nos vemos la próxima semana. Y si no los vuelvo a ver porque me fui a ver la carta astral, yo les digo buenos días, buenas tardes y buenas noches. Gracias por ver.